Decía que yo arruinaba la paz del vecindario, pero su obsesión terminó revelando su propio secreto. La primera vez que escuché que alguien había llamado a la policía por mi casa, pensé que era un error. Porque esa noche lo único que hacía era lavar los platos. Ni música, ni visitas, ni siquiera la televisión encendida. Solo el sonido del agua corriendo y el leve tintinear de los vasos. Cuando tocaron la puerta, sentí ese pequeño salto en el pecho que uno tiene cuando algo no encaja, como si la realidad estuviera 1 milímetro fuera de lugar. Abrí. 2 oficiales, miradas neutrales. Recibimos un reporte por ruido excesivo. Me quedé en silencio unos segundos, esperando que alguien dijera que era una broma. Pero no. Detrás de ellos, a media cuadra, estaba ella. De pie en su jardín. Observando. Con los brazos cruzados. Mi vecina. La misma que meses antes me había advertido, sin que yo preguntara, que en este vecindario se respetaba la tranquilidad. Al principio intenté ser amable. Les expliqué que vivía solo, que no había nadie más, que podían pasar si querían. Revisaron. Todo en orden. Se disculparon. Antes de irse, uno de ellos dijo algo que me quedó grabado. Pasa más seguido de lo que cree. Yo no entendía a qué se refería. Hasta que pasó otra vez. Y otra. Y otra. La segunda llamada fue por fiesta ruidosa. Eran las 10 de la mañana de un martes. Estaba trabajando desde casa. Audífonos puestos. Reunión en silencio. Cuando escuché la sirena acercarse, sentí una mezcla rara entre incredulidad y una molestia que empezaba a germinar. Salí. Otra vez explicaciones. Otra vez miradas. Otra vez ella observando desde su ventana. No decía nada, pero su presencia se sentía como una acusación constante. Como si su sola mirada dijera, lo sé. Aunque no había nada que saber. Con el tiempo, empezaron las notas. Papelitos en el buzón. Respeta el descanso. Hay normas. Los vecinos están incómodos. Siempre sin firma. Pero todos sabíamos de dónde venían. Una tarde la encontré regando sus plantas. Decidí hablar. Hola, quería preguntarte si hay algo que te moleste directamente. Sonrió. Esa sonrisa que no llega a los ojos. Solo espero que todos cumplamos las reglas. Nada más. Ni un ejemplo. Ni un reclamo concreto. Solo esa frase, flotando como una advertencia. Las llamadas continuaron. Reporte por estacionarme, demasiado cerca, de su entrada, aunque estaba dentro de mi espacio. Reporte por, mascota suelta, no tengo mascotas. Reporte por, actividades sospechosas. Esa fue la que me hizo reír, hasta que dejó de ser gracioso. Porque cada visita, cada explicación, iba erosionando algo invisible. Esa sensación de estar tranquilo en tu propia casa. Empecé a notar que otros vecinos evitaban conversaciones largas. Miradas rápidas. Saludos cortos. Como si alguien hubiera contado una versión de mí, que yo desconocía. Un sábado por la tarde, encontré en el tablón comunitario una hoja. Petición para mantener la paz del vecindario. Mi nombre estaba implícito, aunque no escrito. Algunos ya habían firmado. Sentí ese frío en el estómago, el que aparece cuando entiendes que alguien está construyendo una narrativa, y tú eres el villano sin saberlo. Decidí ignorarlo. Pensé que todo se calmaría. Que las personas eventualmente verían la realidad. Pero entonces ocurrió algo extraño. Una noche, escuché pasos fuera de mi casa. Miré por la ventana. Era ella. Caminando lentamente, mirando hacia mi cochera. Tomando fotos. A las 11:30. Sentí por primera vez algo cercano al miedo. No por lo que hacía, sino por la obsesión que empezaba a revelar. Pasaron semanas. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Policía otra vez. Pero esta vez el tono era distinto. Hay reportes de alteración continua, necesitamos revisar cámaras del área. Algo en su voz me dijo que estaban cansados. Que ya no era rutina. Que había algo más. Acepté sin problema. Porque no tenía nada que ocultar.
2 días después, un oficial regresó. Solo. Se veía curioso. ¿Ha tenido conflictos con su vecina? Respiré hondo. Supongo que sí, aunque no entiendo por qué. Asintió lentamente. Estamos revisando varios reportes en la zona. No dijo más. Pero su expresión insinuaba que la historia era más grande. Esa noche revisé las cámaras de mi propia casa. Y encontré algo que me dejó helado. En varias madrugadas, se veía su silueta acercándose a la calle. Mirando hacia mi casa. Tomando fotos. Una vez, incluso movió ligeramente un bote de basura, como si acomodara la escena. Sentí un nudo en el pecho. No era solo molestia. Era vigilancia. Subí un resumen anónimo a un foro local buscando consejo. Y las respuestas no tardaron. Tal vez estás exagerando, algunos vecinos solo son estrictos. ¿Seguro que no haces ruido sin darte cuenta? Suena a acoso, documenta todo. Leer opiniones tan distintas me hizo dudar, incluso de mi propia percepción. Las cosas escalaron cuando convocaron una reunión vecinal. Ella habló primero. Con voz firme, segura. Dijo que había problemas recurrentes. Que algunos residentes se sentían incómodos. Que era importante proteger el ambiente. Varias cabezas asentían, aunque nadie daba ejemplos claros. Cuando me tocó hablar, sentí algo inesperado. No enojo. Cansancio. Expliqué las visitas policiales, las revisiones, las cámaras. Mostré fechas. Detalles. Hubo murmullos. Ella permaneció impasible. Entonces alguien preguntó algo simple. ¿Qué exactamente ha pasado? Silencio. Ella respondió con generalidades. Nada concreto. Por primera vez, vi dudas en otros rostros. Semanas después, los oficiales regresaron. Pero no por mí. Estaban en su casa. Patrullas estacionadas. Personas entrando y saliendo. La calle entera observaba. El aire tenía esa electricidad, como antes de una tormenta. Horas más tarde, un vecino me contó lo que sabía. Al revisar múltiples denuncias, detectaron inconsistencias. Fechas que no coincidían. Videos editados. Reportes repetidos contra distintos residentes. Y algo más. Modificaciones en su propiedad sin permisos. Instalaciones eléctricas alteradas. Cámaras apuntando hacia espacios privados. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Porque de repente, todo encajaba. No era solo conmigo. Había sido un patrón. Días después apareció un aviso oficial en el tablón. Investigación en curso. Solicitan testimonios. La narrativa cambió casi de la noche a la mañana. Vecinos que antes evitaban conversación, ahora preguntaban. ¿Siempre fue así? ¿Qué te dijo exactamente? Como si despertaran de algo. En el foro local, alguien escribió. ¿Y si solo intentaba mantener el orden, y se le fue de las manos? Otro respondió. No, manipular pruebas no es proteger, es controlar. Un tercero comentó. Me pregunto qué la llevó a eso. Leer esas discusiones me hizo pensar, porque por primera vez no la veía como antagonista, sino como un misterio. Semanas después hubo otra reunión. Ella estaba presente, pero distinta. Más callada. Las autoridades explicaron hallazgos sin entrar en detalles legales. Sanciones administrativas. Revisión obligatoria de instalaciones. Advertencias formales. La palabra, acoso, flotó en el ambiente, aunque nadie la dijo directamente. Cuando terminó, me acerqué. No para confrontar. Solo para entender. ¿Por qué? Me miró. Por primera vez, sin esa seguridad rígida. Quería que todo fuera perfecto. No supe qué responder. Porque en esa frase había algo profundamente humano, y profundamente inquietante. Con el tiempo, la calle volvió a la normalidad. Las patrullas dejaron de aparecer. Las conversaciones regresaron. Los saludos se volvieron genuinos. Pero algo en mí cambió. Ahora noto detalles que antes ignoraba.
Como una historia repetida suficientes veces, puede moldear percepciones. Como la sospecha puede crecer incluso sin pruebas. Como el silencio, a veces, permite que otros definan quién eres. Hace poco, alguien nuevo se mudó. Mientras hablábamos en la acera, dijo algo curioso. Me dijeron que aquí antes había problemas. Sonreí levemente. Sí, pero ya pasó. Mientras lo decía, pensé en todo lo que ocurrió. En cómo una obsesión por controlar terminó exponiendo lo que intentaba ocultar. En cómo la comunidad aprendió, quizás sin decirlo, a cuestionar antes de asumir. A veces me pregunto si ella también reflexiona. Si entiende el impacto. Si alguna vez sintió miedo, como yo lo sentí cuando veía su silueta en la noche. Porque al final, no se trató solo de llamadas a la policía. Ni de denuncias. Ni siquiera de sanciones. Se trató de algo más silencioso. La línea invisible entre cuidar y vigilar. Entre convivir y controlar. Entre proteger la paz y fabricarla a costa de otros. Y hay algo que todavía me ronda. Lo fácil que es convertirse en la historia que alguien más decide contar. Y lo difícil que puede ser recuperarla. Siempre decía que las reglas no aplicaban para ella, y durante mucho tiempo, nadie se atrevía a cuestionarlo. No era algo que dijera en voz alta como una amenaza, lo decía con una sonrisa tranquila, casi amable, como si fuera una obviedad que todos debíamos aceptar. Yo tengo permiso. Esa frase se volvió parte del ambiente, como el sonido constante del aire acondicionado o el murmullo de los teclados. Al principio pensé que quizá era cierto. Que tal vez había acuerdos que yo no conocía. Que quizá había demostrado algo antes de que yo llegara. Pero había algo incómodo, algo que no encajaba, una sensación persistente de que nadie sabía realmente de dónde venía ese supuesto permiso. La primera vez que me incomodó de verdad fue un martes cualquiera. Yo estaba preparando un informe que debía entregarse ese mismo día, y necesitaba un recurso específico, un acceso que normalmente se solicitaba con al menos 48 horas de anticipación. Cuando fui a pedirlo, me dijeron que no estaba disponible. Lo tomó Laura. Así, sin explicación. Cuando pregunté si lo había reservado, me respondieron con un gesto ambiguo. Bueno, ella lo usa cuando lo necesita. No dije nada. Regresé a mi escritorio con esa incomodidad silenciosa que uno intenta ignorar. Me repetí que no valía la pena hacer un problema, que seguramente había un motivo. Pero esa tarde, cuando la vi salir temprano, dejando el recurso bloqueado para el día siguiente, algo dentro de mí empezó a moverse. No era enojo todavía. Era curiosidad. Y una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Quién decide realmente qué reglas se aplican, y para quién? Con el tiempo empecé a notar patrones. Laura llegaba tarde, sin registrar retraso. Solicitaba cambios de último minuto, y siempre se aprobaban. Usaba presupuestos que otros debíamos justificar con detalle. Y cuando alguien dudaba, ella sonreía. Tranquilo, yo tengo permiso. Lo decía sin arrogancia abierta, pero con una seguridad que hacía que cualquiera se sintiera torpe por preguntar. Era como si cuestionarla fuera romper una regla no escrita. Yo mismo caí en eso. Durante meses. Hasta que un pequeño incidente, casi insignificante, lo cambió todo. Un jueves por la tarde, estábamos en una reunión de seguimiento. Se revisaban entregas, tiempos, asignaciones. Todo transcurría normal, hasta que surgió un retraso en un proyecto compartido. El coordinador preguntó qué había pasado. Laura respondió con naturalidad. Usé parte del tiempo asignado para ajustar otra prioridad, tenía permiso. Hubo un silencio breve, de esos silencios que pasan desapercibidos si no estás atento. El coordinador asintió, pero frunció ligeramente el ceño. Nadie dijo nada más. Pero esa noche, no pude dejar de pensar en ese gesto. Algo en su expresión parecía decir, no estoy seguro. Y por primera vez,
consideré que tal vez nadie había verificado nunca esas afirmaciones. No fue una decisión heroica, ni un plan elaborado. Fue más bien un impulso silencioso, casi instintivo. Empecé a anotar. Nada dramático. Solo fechas, situaciones, frases. Laura usó recursos sin solicitud formal, dijo tener permiso. Cambio aprobado sin registro, justificación verbal. Salida anticipada, sin anotación. Al principio me sentí ridículo, como si estuviera exagerando. Pero algo en mí necesitaba claridad. No para acusar. Para entender. Pasaron semanas. Luego meses. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía un patrón extraño. Nadie parecía saber exactamente quién le daba esas excepciones. Algunos asumían que era dirección. Otros decían que siempre había sido así. Había una especie de mito alrededor de su autonomía. Como si cuestionarlo fuera innecesario. O incómodo. Un día, mientras tomábamos café, alguien comentó en voz baja. Es que Laura lleva años aquí, seguro tiene acuerdos especiales. La frase quedó flotando. Y en ese momento me di cuenta de algo que me inquietó profundamente. Nadie estaba seguro. Todos simplemente, asumían. Decidí hacer algo más. Sin confrontar. Sin acusar. Solo preguntar, de manera casual. En distintas conversaciones, con diferentes personas. ¿Sabes quién autorizó que Laura use ese recurso libremente? Las respuestas variaban, pero tenían algo en común. Ambigüedad. Creo que fue antes. Supongo que está aprobado. Siempre ha sido así. Era como seguir un hilo que se deshacía en las manos. Y entonces ocurrió algo que aceleró todo. Se anunció una revisión interna. Un proceso rutinario, según dijeron. Evaluación de procedimientos, eficiencia, cumplimiento. Nada fuera de lo normal. Pero cuando lo escuché, sentí una mezcla extraña de anticipación y nerviosismo. Porque sabía algo que otros quizá no veían aún. Que esa revisión implicaría preguntas. Y que las respuestas, tal vez no serían tan claras. Durante las semanas previas, Laura parecía tranquila. Incluso bromeaba. Seguro quieren más papeleo inútil. Su confianza era inquebrantable. Y eso me hacía dudar de mí mismo. Tal vez realmente tenía respaldo. Tal vez mis notas no significaban nada. Tal vez estaba interpretando mal. Pero algo cambió el día que recibimos un correo. Se solicitaba documentar formalmente todos los permisos especiales vigentes. Adjuntar aprobaciones. Fechas. Responsables. Recuerdo leerlo, y sentir una tensión silenciosa en el pecho. No por emoción, sino por esa sensación de estar a punto de ver algo revelarse. Ese mismo día, la escuché decir en el pasillo. No hay problema, yo tengo todo claro. Sonreía. Y por un momento, pensé que todo terminaría ahí. Que aparecería un documento, una autorización, algo. Pero lo que ocurrió después, fue mucho más extraño. Pasaron los días. Y empecé a notar algo inusual. Laura preguntaba, discretamente, a distintas personas. ¿Tú recuerdas quién aprobó esto? ¿Dónde se registró aquel acuerdo? Su tono seguía siendo seguro, pero había una ligera urgencia. Una grieta casi imperceptible. Una tarde, me pidió ayuda. Fue inesperado. Se acercó con una carpeta y dijo. Oye, ¿tú recuerdas si alguna vez se formalizó lo de los accesos? Sentí un pequeño nudo en el estómago. Porque esa era exactamente la pregunta que llevaba meses rondándome. Le respondí con honestidad. No lo sé, siempre pensé que sí. Asintió, lentamente. Y por primera vez, vi duda en su mirada. La revisión llegó. Una reunión formal. Personas de distintas áreas. Ambiente tenso, pero cordial.
Se revisaron procesos uno por uno. Todo avanzaba con normalidad hasta que llegó el punto de permisos especiales. El responsable preguntó: ¿podemos ver las autorizaciones vigentes? Se hizo un silencio que pareció durar más de lo normal. Laura habló. Claro, tengo permiso para estas excepciones. El responsable sonrió con amabilidad profesional. Perfecto, ¿podrías mostrarnos la aprobación por escrito? Nunca olvidaré ese momento. No fue dramático. No hubo confrontación. Solo un pequeño, casi imperceptible, cambio en el aire. Laura buscó en sus documentos. Revisó carpetas. Abrió correos. Su expresión pasó de confianza a concentración, luego a algo más difícil de nombrar. Confusión. Finalmente dijo: debe estar en archivos antiguos, lo reviso. El responsable asintió. Tomemos unos minutos. El silencio en la sala era denso. Yo sentía una mezcla incómoda de empatía y expectativa. Porque no quería verla fallar. Pero también sabía que algo importante estaba ocurriendo. Después de varios minutos, levantó la vista. No lo encuentro ahora, pero siempre ha estado autorizado. El responsable respondió con calma. Entiendo, pero para mantener los procesos claros necesitamos la evidencia. La conversación continuó, respetuosa, pero firme. Se acordó revisar registros históricos. Verificar aprobaciones. Mientras tanto, se suspenderían excepciones no documentadas. Laura asintió. Pero su silencio decía más que cualquier palabra. Esa tarde, el ambiente en la oficina era distinto. No había rumores abiertos, pero sí miradas. Susurros. La sensación de que algo invisible se estaba reorganizando. Días después, llegaron los resultados. No existían registros formales de la mayoría de los permisos que Laura había asumido durante años. Algunas excepciones habían surgido de acuerdos verbales, interpretaciones, decisiones informales que nunca se consolidaron. El informe recomendaba ajustar procesos, eliminar privilegios no documentados, establecer controles claros. No hubo castigo público. No hubo escándalo. Pero el cambio fue profundo. Laura perdió accesos especiales. Ahora debía seguir los mismos procedimientos que todos. Y lo más difícil, su autoridad informal, esa que nadie cuestionaba, se desvaneció lentamente. Lo que más me sorprendió fue su reacción. Esperaba enojo. Defensividad. Pero lo que vi fue algo más complejo. Una mezcla de incomodidad, introspección, y quizá, alivio. Un día, en una conversación breve, dijo: supongo que me acostumbré a que nadie preguntara. No sonaba como excusa. Sonaba como descubrimiento. En una plataforma interna, alguien publicó un hilo anónimo sobre la revisión. Y comenzaron los comentarios. Si llevaba años haciéndolo, ¿no es responsabilidad de todos haberlo permitido? Las reglas existen para evitar exactamente esto, pero también fallaron quienes nunca verificaron. No creo que sea solo culpa suya, la cultura lo permitió. Al final es una lección, asumir no es lo mismo que estar autorizado. Leer esas opiniones me hizo reflexionar. Porque la historia no era tan simple como alguien abusó. También era sobre silencio. Sobre comodidad. Sobre cómo a veces preferimos no cuestionar, para evitar incomodidad. Con el tiempo, la dinámica cambió. Los procesos se volvieron más claros. Las solicitudes más transparentes. Y algo curioso ocurrió. El ambiente se volvió más ligero. Menos tensión invisible. Menos suposiciones. Meses después, Laura y yo coincidimos en un proyecto. Trabajamos codo a codo. Y noté algo diferente en ella. Más cuidadosa. Más abierta a feedback. Un día me dijo: creo que necesitaba que alguien pidiera verlo por escrito. Sonrió, con una mezcla de humildad y honestidad.
A veces me pregunto qué habría pasado si la revisión nunca hubiera ocurrido. Si todos hubiéramos seguido asumiendo. Si nadie hubiera hecho preguntas. Y esa pregunta me incomoda, porque revela algo sobre todos nosotros. Que las excepciones prosperan, no solo por quien las toma, sino por quienes las aceptan en silencio. Hoy, cada vez que escucho a alguien decir así siempre ha sido, siento un pequeño impulso de curiosidad. No para desafiar. Para entender. Porque aprendí que detrás de esa frase, puede haber historia, o simplemente, hábito. No creo que esta historia trate de ganar o perder. Ni de señalar culpables. Creo que trata de algo más profundo. De cómo las estructuras invisibles se construyen, y se sostienen, sin que nadie lo note. De cómo una simple pregunta, puede cambiar dinámicas enteras. Y de cómo, a veces, el verdadero permiso que creemos tener, nunca existió realmente. Desde entonces, cada vez que firmo algo, que solicito algo, que asumo algo, me detengo un segundo. Y me pregunto, ¿estoy seguro, o solo estoy acostumbrado? Porque lo que pasó después de aquella reunión, me enseñó que la claridad no siempre es cómoda. Pero casi siempre, es necesaria.